Dios te bendiga, mis hermanos, y bienvenida a día número 15 en este devocional de 20 días sobre el tema de Semana Santa. Y en este día vamos a cubrir la cuarta palabra que dijo Cristo en la cruz. Y para hacer esto vamos a considerar el libro de Mateo capítulo 27, verso 46. Y dice la palabra: Cercana de la hora novena, Jesús llamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Eh, Antes de comenzar, quiero recordar a todos un punto: que en la vida de Jesús él estaba cumpliendo profecías del Antiguo Testamento con todo lo que él hacía, las cosas que él hablaba, los lugares donde él iba, su forma de su ministerio, la familia de donde él nació. Él tenía que cumplir, ser nacido por la familia, por la línea de David, y él lo cumplió. Mas la Biblia nos enseña la genealogía de Jesús en el libro de Mateo. Nos enseña que Jesús, de la familia de David, la línea de David, él nació por todo lo familiar, él nació y de esa familia de José. Vemos la genealogía de David hasta José. También, porque Dios es tan grande y bueno, en el libro de Lucas, de la familia de David, Dios presenta la genealogía de María. Entonces, en dos formas, Jesús cumplió, ¿ok?, con su vida de dónde y de quién nació Jesús, que él era de la línea de David. Jesús cumplió escritura de muchas maneras, a quien él estaba ministrando, los tipos de milagros que él cumplió, la forma como él iba a sufrir, el tiempo y hasta la semana que él sufrió, profetizado en el libro de Daniel capítulo 9. Cómo la gente iban a responder a él. Entonces, cuando Jesús hacía ciertas cosas o hablaba ciertas cosas, era para cumplir con la escritura. Cuando Jesús está en la cruz y él se está esforzándose, jalando en los clavos en sus manos y en sus pies, jalando para respirar. Y si cuando él usaba su respirar para hablar algo, era con un propósito. Dios iba a cumplir algo. ¿Ok? Y era muy importante. Y a la superficie, si lo vemos ahí, o que quizás no vamos a entender de qué estaba hablando Jesús, por qué me has desamparado. Pero cuando comenzamos a buscar y buscar referencias, podemos ver algo del Antiguo Testamento muy importante, que no es por coincidencia. Hay un salmo escrito por el rey David que comienza exactamente con las mismas palabras que dijo Jesús. Cuando él está frente de esas personas, los judíos y todo lo que estaban allí, al escuchar esa frase: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Al escuchar esas palabras, ellos iban a recordar. Un minuto. Hay un salmo escrito por el rey David que comienza igualito, y no es por coincidencia. Entonces la pregunta viene siendo: ¿por qué Jesús en la cruz se va a hacer referencia a un salmo? ¿Qué dice ese salmo que es tan importante para nosotros entender? Te voy a leer unos de esos versículos. Salmo 22, verso 1 hasta el 8, nos dice así: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Un minuto. No es por coincidencia, mis hermanos, que lo que Cristo dijo en la cruz son las palabras exactas de este salmo. No es por coincidencia. Hay una razón por qué Cristo menciona eso. Vamos a seguir leyendo para ver qué contiene este salmo. Una vez más: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo
de día y no me respondes, y de noche no hay para mi reposo. Pero tú eres santo, tú que habites entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú lo libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me vean se escarnecen, estiran, estiran la boca, menean la cabeza diciendo: se encomendó a Jehová, líbrale él, sálvele, puesto que en él se complacía. Unos momentos. Entonces, estos primeros 8 versículos explica exactamente el escenario que Jesús estaba experimentando. En esa cruz, eso lo mismo que la gente estaban haciendo y diciendo: mira este. Él confiaba en el Señor, que lo libra el Señor. Mira este, manejando su cabeza, diciendo tantas cosas, burlándose de Jesús. El mismo escenario. Parecía que Jesús estaba sin ayuda de Dios. Parecía que Dios lo abandonó en esa cruz. Parecía que Jesús no tenía esperanza. Ese salmo describe lo que el Mesías iba a experimentar, y aquí Jesús está trayendo esto a la memoria de todos. Dice, en otras palabras, diciendo: recuérdate de Salmo 22, ahora lo estoy cumpliendo con esto en la cruz. Exactamente lo que estaba sucediendo en ese salmo más de 500 años antes, aquí está sucediendo con Jesús. Cristo estaba cumpliendo estos versículos. ¿Okay? Y el escenario era cumplimiento de esos versículos. Pero sigue los versículos. Voy a leer el 14 hasta el 19 y dice así: he sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Recuerda que lo estaban jalando en esa cruz. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte, porque perros me han rodeado, me has cercado cuadrilla de milagros. Horadaron mis manos y mis pies, contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Qué lindo, mira lo que Jesús está diciendo, exactamente lo que dice ese salmo. Estaba sucediendo en ese escenario, estaban echando suertes por su ropa, estaban diciendo todas esas cosas, y Cristo en ese salmo indica qué estaba sucediendo con esa persona, sus manos y sus pies. Y aquí Cristo está recordando: mira, estoy cumpliendo las escrituras. Su boca estaba seco, y vamos a ver esto en unos momentos cuando Cristo dice: tengo sed. Su lengua estaba pegada a su paladar. Todo lo que estaba sucediendo en ese escenario, Cristo lo estaba cumpliendo. Él trae Salmo 22 a la memoria de todos para recordarle, para decir: aunque estoy aquí, todavía Dios está en control, porque Dios te está cumpliendo la palabra de Dios. Qué lindo es el Señor. Dice, en la hora novena es cuando Cristo comenzó a gritar: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La hora novena, ellos calculaban la hora conforme a qué hora subía el sol. Entonces, en ese tiempo, en esa hora del año, el sol subía a las 6 de la mañana.
Eso quiere decir 9 horas después, a las 3 de la tarde, cuando Cristo ya estaba preparando a entregar su espíritu. Pues a las 3 de la tarde Cristo levanta su voz y dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Ok? Incluso recordando a todo el mundo de Salmo 22, Jesús estaba sintiendo el peso del pecado de todo el mundo sobre él. Él nunca cometió pecado. Él vivió una vida puro, inocente, pero él tomó sobre sí los pecados, la culpabilidad, las iniquidades de todo el mundo. Y él sintió ese peso. Lo que hace el pecado es que nos separa de Dios. Y Cristo sintió todo eso sobre él. La culpabilidad del pecado estaba sobre él. Pero ¿sabe algo? Hay otra profecía del Antiguo Testamento que Jesús estaba cumpliendo. Si vemos Isaías 53, y solo voy a leer unos versículos, ¿ok? Voy a leer del versículo 5 hasta el 8. Vamos a ver lo que dice el libro de Isaías. Cuando tenga tiempo, léate el capítulo entero, porque vas a ver algo tan lindo. Pero mira lo que Cristo está cumpliendo. Isaías 53, más de 500 años antes de Cristo nacer, eso fue profetizado de Jesús. Y mira lo que él dice. Isaías 53, verso 5 hasta el 8. Dice: Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortada de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. ¡Wow! Eso es el Antiguo Testamento, profetizando de Jesucristo. Y aquí en la cruz, Jesús está cumpliendo todo esto. Él fue el cordero molido por nosotros. Él tomó el peso, la culpabilidad de nuestros pecados sobre él mismo. Y él en la cruz nos está dejando saber: estoy cumpliendo la palabra, profecías, y esto estoy haciendo para todo el mundo. Esto es el plan de Dios para salvar tu vida, para perdonar tus pecados. Y todo esto estaba por encima de Jesús. Y eso lo hizo por nosotros. Dios te bendiga, mis hermanos. Esta es la cuarta palabra que Cristo dijo en la cruz, y en el próximo día de este devocional de 20 días vamos a ver la quinta palabra de Jesús en la cruz. Dios te bendiga y Dios te guarde.